Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. ¿Y a quién tenemos hoy aquí? Pues nada más y nada menos que a José Piñeiro Maceiras. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, estamos bien aquí. Me alegro. Saludamos también a todos tus oyentes. Sí, señor, que están deseando irte de nuevo con estas cosas tan interesantes que nos traes, novedosas como siempre, para darnos luz sobre esa etapa que hoy tan tergiversada está de nuestra historia, pero que tan importante es, Pepe, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Nos dicen la verdad o nos mienten o nos han mentido mucho, Pepe? Hombre, yo creo que no nos han dicho todo lo que ha ocurrido y sobre todo nos han contado bastantes cosas tendenciosas, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Pero bueno, Bueno, estamos en una serie, vamos a hablar, es un nuevo capítulo muy interesante, los tres anteriores, este todavía yo creo que va superándose poco a poco, sobre qué pasó con ese patrimonio nuestro, de todos los españoles, que el Frente Popular, pero vamos, sobre todo el PSOE, con el PSOE a la cabeza, podemos decir que expolió, ¿no, Pepe? Que nos dejó sin un céntimo, se lo llevó todo, se lo repartieron, hemos visto tres capítulos interesantísimos con documentos originales prácticamente inéditos hasta ahora que tú vas rescatando. Hoy nos traes unos cuantos más que nos van, yo creo que a helar la sangre de ver qué pasó con el patrimonio español tan importante entonces. ¿Quién se lo llevó? ¿O dejaron algo, Pepe? ¿Qué opinas? no se dejaron nada. Prácticamente Nada. arramplaron con todo lo que pudieron, e incluso cuando ya le dieron una apariencia de legalidad en el año 38, gobernando con Negrín, que fue pues el artífice, en cierta manera, del traslado de todas las reservas del Banco de España a la Unión Soviética, la antigua lo que es la Rusia, Claro, la Unión Soviética, pues, por ejemplo, en Teruel arramplaron con todo. Arrampló claro. todos los bienes materiales y de valor artístico desaparecieron. Incluso el tesoro de la Catedral de Teruel y de Albarracín desapareció y apareció posteriormente en una caja fuerte del Banco de España. Es decir, ellos arramplaron con todo. Qué barbaridad. La ley de guerra, la legislación de guerra, que es la que mucha gente no conoce, y han escrito libros y tratados y han Claro, perseguido a José Antonio Primo de Rivera, a Franco, a Mola, a los cadáveres, los esqueletos y lo que haga falta, no conocen esa legislación de guerra. Una legislación de guerra que, como yo he mostrado en varios libros, en varias obras, procede del siglo XIX, de la época de la codificación liberal. O sea, sí, claro. prácticamente de la época, podríamos hacer de la época liberal Sí, del de turno la entre monarquía. Sagasta Claro, y Cánovas, etcétera, pues procede la legislación de guerra y la legislación de orden público, habiéndose hecho todavía mucho más dura, mucho más arisca y mucho más restrictiva de los derechos individuales con ocasión de la Segunda República. Eso simplemente con consultar la Gaceta del Estado o la Gaceta de la República, pues se deduce. No hace falta tampoco tener unos estudios jurídicos muy precisos, pero parece que el estudio de derecho histórico a estas personas les trae al pairo. Lo importante es lo que bien decía el fiscal general del Estado hace poco tiempo, ganar el relato. Lo ganar el importante es relato. el relato. El relato me parece que, no sé quién se lo ha dicho, a nivel electoral produce muchos réditos electorales y lo importante es tener el relato. Sí, Y señor. lógicamente el fiscal general del Estado ahí lo ha reconocido. Es simplemente defender una postura de propaganda Claro, con finalidades electorales. Esto es claro, lo que es, porque claro, realmente claro, de otra forma no se puede entender. claro. Bueno, Y tenemos. efectivamente, la legislación de la guerra de aquella época permitía desgraciadamente, y así lo hacemos constar, y lo ponemos si quieren subrayado y con mayúsculas, Sí, dejaba al pairo, dejaba sin ningún tipo de protección por los derechos de las personas individuales y también los derechos de los ciudadanos. Los convenios de Ginebra que regulaban el derecho de la guerra no contemplaron hasta el año 1949 la protección de, de estos bienes, ni tampoco la protección de las personas, de la integridad física, ¿no? claro, Entonces, pues en un estado de guerra, cualquier persona que no tuviese pues, remordimientos morales ni muchos esquemas morales, pues podría hacer lo que le da la gana, siempre que ganase. Si perdiese, sí, lógicamente tendría que pagar las consecuencias, o se supone que el bando triunfante le exigiría cuenta de lo claro. que se hizo, ¿no?
En cuestiones del patrimonio nacional fue expoliado absolutamente, no solo el particular de todos los particulares, en gran parte de los particulares, sino el patrimonio nacional, como consta en el expolio realizado en el Banco de España y en los establecimientos bancarios. Y además también hay otra cosa importante, las incautaciones que se efectuaron con gran profusión en gran parte del régimen republicano, en Aragón, en Levante, en Cataluña. Solamente, pues, en Aragón, la causa general, la Fiscalía de la causa general cifra en más de 30 millones de pesetas de la época en los daños causados al patrimonio, a la propiedad privada de los particulares como consecuencia de las incautaciones realizadas al ton in son. Claro, Y en Cataluña, tanto en Gerona como en Barcelona, suponen los 15 y los 20 millones de pesetas la cuantía de las incautaciones. qué Otro barbaridad. tanto que había hablar de Madrid y de Levante, ¿no? Es decir, fue un expolio enorme pero porque la legislación de guerra permitía estas barbaridades Claro. y este tipo de represión, ¿no? Claro. Bueno, yo quiero decir a nuestros seguidores, como se nota, pero yo quiero remarcarlo, que Pepe Piñeiro Maceiras pues es abogado en ejercicio, es jurista, tiene varios másteres, está especializado y por tanto habla, y esto es muy importante y se ha notado en los capítulos anteriores como en tus libros, tú tienes siempre un enfoque que se ha perdido y que los historiadores nos sacan por ahí, que es esa parte jurídica, el ver esas legalidades o ilegalidades. Por eso estás especialmente capacitado para este tipo de programas. Es decir, no es el típico periodista que, bueno, suelta ahí cuatro cosas que ha leído más o menos. Y eso es muy importante porque este enfoque, Pepe, yo creo que es inédito también. Los historiadores incluso, a mí me da la sensación, no sé qué opinas tú, que bueno, sí, escriben y tal, o dicen cosas, pero no aportan unos argumentos legales, un conocimiento de la legislación de aquella época, porque hay que ponerse siempre en el contexto. Y yo creo que patinan bastante, ¿o no? ¿Tú qué opinas, Pepe? Sí, sí, indudablemente patinan mucho porque no conocen la legislación de guerra ni la legislación de orden público. Patinan sobremanera, ¿no? Claro, Y una de las razones por las cuales en el Frente Popular se produce ese expolio tan grande es que no había una legislación protectora de los derechos individuales. No es lo mismo la legislación de 1966 que la de 2016, y mucho menos ni la de 1986, ni siquiera la de 1975. claro, Es completamente diferente lo que es las leyes de la guerra y los usos y costumbres de la guerra, que además tú como militar también las conoces. Se ha claro. manipulado mucho pues con la finalidad que digo yo de ganar un relato que a la izquierda le sirva de colchón ideológico, ¿no? Para tener una especie de personas cautivadas con, pues, alegando pues la bonomía, los derechos del hombre y otra serie de consideraciones políticas, pero con la finalidad de hacerse una especie de parroquia, como se Claro, dice. claro. Es una Eh, parroquia, se podría incluso decir una clientela. Bueno, yo no me atrevería a utilizar sí, sí, este término. En cualquier caso, es cierto que esto se produjo, es que los números que hemos comentado son abrumadores, es decir, aquí se produce un expolio terrible claro, en los bienes, sobre todo en el patrimonio nacional de todos los españoles, de claro, los que ganaron la guerra y de los que perdieron, ¿no? claro, claro. Porque quisiera yo decir una cosa muy clara, es decir, el robo que se hace o el saqueo que se hace del Banco de España, por ejemplo, eso perjudicó tanto a los vencedores como a los vencidos, ¿no? Claro. Muy Y bien, una circunstancia para saber lo que se perjudicó pues fue que el hambre o las malas circunstancias económicas que existieron después, claro, que todas se han atribuido a Franco, pero que Franco ahí prácticamente no podía haber hecho nada, nada, teniendo en cuenta todo este expolio que se realizó, se practicó, o mejor dicho, se perpetró, porque realmente son delitos comunes, ¿no? Grandísimos delitos comunes. claro, Quiero decir que en 1900, para que tú lo sepas, lo hemos hablado alguna vez, en 1934, la estatura media del español era unos 64 y pico, según estudio médico, ¿no? claro. En 1950 y tantos solo llegaban al 1,80 de estatura, a los 180 centímetros, y ni siquiera 2% de la población, ¿no? Ah, fíjate. Entonces quiere decir que realmente, incluso después de terminada la guerra, se mantenía en los mismos postulados el español sometidos a las mismas circunstancias económicas y en cierta manera pues ese expolio o ese desastre de la guerra civil, pero sobre todo ese expolio que se realiza Claro, de los bienes nacionales tuvo que tener alguna cosa, tuvo que tener alguna importancia en esta especie de las características físicas claro. del español de tipo medio. Es Sí, señor. decir, Sí, señor. eso es lo que hay. Y que Es si lo lo que hay. quieren ver o no lo quieren ver es un problema, pero Bueno, las estadísticas son bastante claras, ¿no? está claro. Pepe, nos traes hoy una serie de documentos que vamos a ir poniendo según nos lo vayas diciendo. Tú me vas diciendo, yo te busco el documento y lo vamos colocando.
¿Cuál es el primero que quieres tratar? No, ponlo tú, el que sea, y yo te lo voy Vale, comentando. pues bueno, aquí entonces vamos a abrirlo y vamos a ir colocando poco a poco y vamos a verlo porque son muy interesantes. Yo creo que, bueno, has vuelto a bucear otra vez bueno, eres un experto, entonces, bueno, encuentras lo que no encuentra nadie. Vamos a sacar el primero, aquí lo tenemos, no sé si lo ves, Yo no lo veo ahora. ¿no lo ves ahí? Es que, vamos a ver, no tengo la... Ahora sí, sí. Ahí está, Bueno, esto es el acta de noviembre de noviembre de aquí está, 1936, sí, el acta preliminar. Como se ve, está redactada en francés, sí, que es el lenguaje diplomático, ¿no? De 1976 y es el acta por el cual se recibe una especie de acta, que es una especie de declaración de acta de un instrumento internacional para acreditar un determinado hecho. Esto es que se ha recibido el transporte de los fondos del Banco de España a la Unión Soviética, ¿no? ya, ya. O Y sea es que, importante porque está redactado francés. en lengua francesa, que es el lenguaje Claro. diplomático. Claro, claro. Es decir, que con esto es como se recepcionó, además pone confidencial arriba, es como Sí, se recepcionó por parte soviética todas esas miles de cajas que ya nos dijiste en el anterior programa, 7.800. 7.800 que llegaron ahí, que pesaba cada una no sé cuántos kilos, todo era setenta y oro, cinco kilos cada una. 75 kilos de cargado de oro, de plata, de tal y cual. No, Entonces, de oro, era de oro, solo de oro. de oro solo, fíjate, Era pues de oro y había lingotes y había monedas en varios tipos de moneda. Creo que había dólares norteamericanos, incluso los sí, francos franceses, aquí pesetas, está, escudos, y yo creo que incluso libras esterlinas, sí, liras, incluso rublos, eso, pero en oro, ¿eh? Porque, claro, claro, como hemos dicho anteriormente, el patrón oro era la moneda de intercambio financiero que claro, existía a nivel internacional en los años 30 claro. en el mundo. Claro, aquí tenemos a Marcelino Pascua, que era, si no me equivoco, el embajador en Moscú, recién nombradito, ¿no? Porque estamos en Sí, un noviembre del miembro del 36, PSOE, ¿eh? Del del Partido PSOE. Socialista Obrero Ah, Español, amigo, ya, ya. O un sea, que es médico, del ¿eh? PSOE, médico además. Y Y amigo tenemos posiblemente de Negrín, que también de Negrín, era también presidente el ministro de Hacienda con Lago Caballero, cuando ocurre esto, cuando es nombrado, claro, y también amigo posiblemente de Negrín, que era el ministro de Hacienda, también socialista. claro. Todo esto ocurre bajo la presidencia del gobierno de un socialista, que es Francisco Largo Caballero, que era una persona que, como yo sostengo, eh, no sé si por sí o porque le habían inducido sus asistentes y asesores, como eran Araquistáin, Álvarez del Valle y Margarita Nelken, Sí, se pensaba que iba a ser el segundo Lenin. ya, ya, claro. Entonces aquí se recibe, bueno, tú lo has dicho antes, 7.800, que entiendo que son las cajas que reciben, y esto se hace confidencial y en Moscú. Luego aquí en España no se Sí, entera sí, nadie. confidencialmente lo dice el documento. Sí, Esto sí, no es pero una cosa, no, no, lo dice vamos a arriba. ver, es un contrato de depósito y un contrato de depósito normalmente que tú lo haces por un tratado internacional, se están utilizando un convenio, un instrumento internacional, se está utilizando el lenguaje diplomático, pues una cosa que no tiene que ser confidencial, tiene que ser abierta, lógicamente, porque Claro, es entre dos estados, ¿no? Es decir, yo no conozco qué tratado internacional, bueno, los inventó el Partido Socialista en la Guerra Civil, los tratados internacionales secretos, ¿no? claro, efectivamente. Es Bueno, que ahí hay un tratado, esto además es la parte de un tratado marco, que es el tratado al que nos hemos referido, al que se refería el embajador de México, el general Triviño, de que claro, le había visto el documento firmado entre Rosenberg, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, y Largo Caballero, claro, por el cual Largo Caballero cedía a la Unión Soviética, como presidente del gobierno, cedía toda la soberanía del pueblo de España qué a barbaridad, cambio de ayuda. Es decir, qué barbaridad. desde aquel momento la Unión Soviética era la que mandaba en España, hasta tal punto que Rosenberg, que llegó aquí en finales de agosto De de agosto. 1936, ya en septiembre forma parte de los consejos de ministros, No me digas. participa en algunos consejos de ministros. Esto es como si ahora mismo el Consejo de Ministros de España participase Maduro, por ejemplo, Maduro, por o el ejemplo, sí. embajador de Venezuela participase Claro, en el Consejo de Ministros de España, presidido claro, por el claro. presidente del gobierno. Qué Pues esto barbaridad, ocurrió en la Guerra Civil, en el bando republicano, mientras Largo Caballero fue presidente del gobierno. qué Pero barbaridad. además es que esto no es ningún invento, lo dicen algunos autores, pero si las personas tienen la paciencia de consultar la prensa republicana, del bando republicano, de Sí, septiembre, sí, o sea, sí, el sí, sí, sí. mes operativo
de la embajada soviética en Madrid, ya ven que se dice que Rosenberg entraba en el Consejo de Ministros y tomaba parte en el Consejo de Ministros, del Frente Popular, de la Qué Guerra Civil, barbaridad, durante la Guerra Civil, qué presidido por barbaridad. Largo. O sea que es una bajada Esto de es algo pantalones total, impresionante. vamos, impresionante, vamos, impresionante. Aquí en este documento, como tú bien has dicho, y lo vemos aquí reflejado, es que es muy importante estos documentos que estás extrayendo. Nos habla de francos belgas, nos habla de dólares americanos, nos habla de marcos alemanes, de libras Sí, eso era inglesas, todos claro, los todo. fondos que existían, que sepamos, existían en el Banco de España. Existían en Claro, España. claro. Eran más de 5.000 millones oro, pesetas oro de la época, creo que de 5.109, una cosa así. O sea, Lo que había en julio de 1966, pero el valor real que podía tener esto era hemos hablado curiosamente de casi 7.500 millones de la época. ¿Por qué? qué Porque barbaridad. le aplicamos al lingote de oro, valía en 1969 10.000 pesetas el kilo de oro. Ya, ya, Con ya, lo ya. cual, más o menos, vamos. Además, hay que tener en cuenta que se sacaron de esto, porque esto se sometió a aleaciones y a Claro. mezclar con otros metales para tener un poco de oro, se sacaron más de 700 kilos. Qué Aquí hablamos barbaridad. de 500 kilos y después al final sacaron más de 700 kilos según Pascua, según Marcelino Pascua, Sí, o sí, sea, el sí, sí, sí. embajador. Sí, sí, qué barbaridad. O sea, es astronómico, además, bueno, de la época. Claro, porque hoy hablamos de Bueno, esas además, cifras. lo grave de esto es que, como hemos demostrado con la documentación, la República tuvo la posibilidad de recuperar esto cuando le diera la gana. Ah, El gobierno de la Segunda República, el gobierno republicano presidido por socialistas, sí, 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 pudieron sí. recuperar esto cuando les dio la gana, incluso en el exilio. No lo Ya, hicieron. no lo hicieron. El Ah, único que reclamó este dinero, y hay que decirlo por ahora mismo, el único que reclamó este dinero, bueno, la devolución de este dinero fue el gobierno de Franco claro. en los años 50, cuando la Unión Soviética se aproximó al régimen a los efectos de establecer relaciones diplomáticas. Ya, ya, ya. Entonces, Franco, según los papeles de la CIA, desclasificados de la CIA, Ah, Franco exigía como conditio sine qua non claro. que se devolvieran los 500 millones, lo que se llevaron, que según la CIA eran 500 millones de dólares, tenían que devolverse. Y ya en los Fíjate. años 64 habla de 570 millones de dólares de los papeles de la CIA, es lo que cifra lo que exigía Claro, Franco que claro, tenía que devolverse. claro, como tiene que ser, pero bueno, claro, no se consiguió porque lógicamente, pues ahí estamos. Está. Bueno, aquí vemos a los que también están presentes allí, los funcionarios del Banco de España, los nombra un tal Candela, un tal Padín, González, Velasco, o sea, todos estos funcionarios estaban entrando cometiendo un delito, ¿no, Pepe? Entiendo yo, porque estamos haciendo una ilegalidad, ¿no? Bueno, ya hemos dicho, puesto manifiesto que no estaban autorizados, ¿no? Según la Claro, Constitución republicana, esto no podía salir. Esto claro, necesitaba una ley especial publicada en Cortes, etcétera. Esto no podía salir, no se claro, podía trasladar. Además tenía que dar la autorización el presidente de la República, que nunca lo dio, porque aquí claro. el que daba la autorización, como todos sabemos, era Largo Caballero. Y yo creo que incluso era Rosenberg. Ya, claro. el, Tremendo, el tremendo. embajador de España en Moscú, exactamente. Ya, ya, ya. Tenemos aquí otro documento, vamos a colocarlo enseguida, que es en parte es continuación del anterior, que es este de aquí, es donde siguen estipulando todo lo que se llevaron y todo lo que está Sí, además registrado. dice, estos actos están depositados Aquí, en el sí, sector de los metales preciosos del Comisariado del Pueblo de Finanzas de la URSS. Es decir, se da a un Estado. claro, Esto, o sea, se deja en el sector. El comisariado era como el ministro, el ministro del Pueblo de las Finanzas. O ya, sea, el ministro de Hacienda de la Unión Soviética de una potencia extranjera recibe en su sección de metales preciosos las 7.800 cajas. claro, claro, qué barbaridad. Qué barbaridad. O sea, es la entrega no solamente ya de las reservas, sino de toda la soberanía. Porque si le entregas el dinero, yo entiendo que ya has perdido toda posibilidad de ser tú dueño de tus actos, ¿no? Porque, Claro, lógicamente, pero es que se lo entregas a una potencia extranjera, ¿eh? claro, claro. Además, quiero hacer constar una cosa, que cuando se nombra esto lo hace todo Rosenberg, que cuando Rosenberg es nombrado, jura, como pusimos de manifiesto, Sí, cuando se le da una capacidad de plenos poderes claro, como embajador en agosto de 1936. claro. Eso fue muy importante para la Unión Soviética porque este hombre, Rosenberg, hasta entonces ocupaba el cargo de subsecretario de la Sociedad de Naciones Ah, en ya, ya. Ginebra.
y de Ginebra vino para Madrid. ya, ya, O ya, sea, ya. fue una cosa muy importante. Para aquel entonces, lo más importante a nivel de exteriores para la Unión Soviética era, pues, lógicamente, su representante en la Sociedad de Naciones y, sobre todo, su secretariado, que lo Claro, controlaba. claro, Más aún cuando en 1964 muchos países se mostraron contrarios a que entrase la Unión Soviética en la Sociedad de Naciones. claro, claro. Entonces tenían esa especie de importancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y el gobierno de Stalin manda automáticamente a este hombre que estaba representando al Estado soviético en la institución internacional más importante de la época, que era la Sociedad de Naciones, a ser embajador en Claro, Madrid, el primer embajador en Madrid claro, de la Unión Soviética, claro. O sea con que no, derecho a entrar en el Consejo de en el Ministros. curso ¿Eh? mixto. O sea que no mandan un Esto Mindundi. hasta Vibor lo reconoce, Sí, el autor inglés pone de manifiesto que consideraba que se había convertido Rosenberg en el vicerrey de la Unión Soviética en en España. España, claro. O sea, pero entonces me estás diciendo que no mandan a un Mindundi ni a una persona de tercera fila, mandan a No, una no, persona mandan realmente al mejor importante. representante que tenía en aquel momento en el Claro, mundo de la diplomacia. claro, claro. O sea que, vamos, está todo perfectamente cuadrado. Tenemos aquí Clarísimo. otro documento que a mí me ha dejado, cuando lo hemos visto, a mí me ha dejado realmente, bueno, no sé, vamos a decir patidifuso, porque lo vamos a ver enseguida, a ver un segundín, porque parece ser que felicitan a alguien por haber hecho una barbaridad, ¿no? Ahí lo tenemos. Sí, esto es un documento impresionante. Además, el que lo facilita creo que es el propio embajador cuando vuelve a España, Ya. años después, ¿no? Muchos años después. Es un documento de la Embajada Española que agradece al Comisariado del Pueblo de Finanzas de la Unión Soviética que el dinero haya salido que el dinero haya salido de España, haya sido transportado por mar y por ferrocarril a Moscú y que eso es un éxito extraordinario. Está en inglés. Esto es, vamos, ya prácticamente para decir, pero qué gente era esta, cómo robó al pueblo español, Sí, sí. primero porque querían tener ese dinero y vivir como Claro, Barajas, y en segundo lugar porque tenían un brebaje ideológico, algo claro. imposible, querían ser más marxistas-leninistas que Stalin, porque no se puede entender esto. Sí, O sea, esto es algo gravísimo que el Partido Socialista, que claro. Sí, sí. está detrás de toda la memoria histórica, incluso ha conseguido que a la familia Franco le aparten de la propiedad de la titularidad del Muy Pazo de bien, Meirás. muy bien, Aquí vemos a un miembro destacado muy de bien. ese Estado socialista felicitando porque todos los bienes, el patrimonio nacional español haya ido a una potencia extranjera que se encargó de llevarlo en barco y de transportarlo y de custodiarlo. Esto es algo Es gravísimo. imposible de comprender actualmente. Bueno, en España es posible que todo ahora mismo se comprenda, pero esto, desde luego, desde el punto de vista de la historia, es determinante. Es una vergüenza Claro, claro. para España este documento. ¿Eh? Bueno, es Y un es un documento documento. aportado, yo creo que por Marcelino Pascua, el que fue Sí, 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 embajador. ¿Eh? sí. Bueno, yo creo que es Era felicitando embajador por, aquel momento. claro, por un robo, delito, pero Pepe, yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, el Partido Socialista de hoy, como tú bien has dicho, que tanto cacarea, etcétera, etcétera, esta responsabilidad tan grande, con estos documentos tan vergonzosos, ¿no debería devolver, antes de exigir a los demás nada, devolver él todo el patrimonio que de alguna manera, y como estamos viendo, expolió a todos nosotros, a todos, y también a los suyos, porque en definitiva, como tú bien has dicho, el mal fue para todos. Después de la guerra vino lo que vino, el hambre y fin, todas estas cosas, porque claro, no había reservas de ningún tipo. El Partido Socialista tiene una responsabilidad manifiesta, ¿no, Pepe? Sí, 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 eso sin duda. Tiene responsabilidad manifiesta e incluso esto tendría que exigirse la devolución. Claro, Esto va a ser imposible porque ellos no claro, exigieron la devolución mientras eran por ese contrato de depósito, entonces es responsabilidad del Partido Socialista, claro. excepto Prieto, que protestó, pero ya en los años 60, en los años 50 protestó Sí, por esto. claro, El Partido Socialista por esto no ha pedido perdón, ni por supuesto nadie se le ha exigido, porque la oposición en España yo creo que es una oposición sí, cortada por el Partido Socialista, claro, es mi claro, opinión, no le ha exigido una indemnización por claro, este daño tan grande hecho a España en 1966-1969. claro. Y estamos hablando de que en el año 64 la CIA cifraba esto en 570 millones de dólares que Qué tenía que barbaridad, devolverse a estos países.
qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Tremendo, tremendo, Y eso tremendo. está para todos estos incrédulos, que esto no es ningún bulo, como Sí, se dice sí, ahora, sí, no, no. Esto está en los papeles desclasificados de la CIA, ¿eh? Ahí claro, cualquiera puede entrar, que sabe inglés, pone en letras, tiene que dominar el inglés, cómo se dice oro de Moscú, cómo se dice España y todo esto, cómo se claro. dice embajador, y le salen dos documentos en algunos que se habla de que son 500 millones de dólares y otro Ya, 570. ya, 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 ya. Fíjate, tremendo, tremendo, es impresionante. Seguimos viendo documentos. Pepe, ¿qué habilidad tienes para bucear? Bueno, yo creo que en archivos Este es donde... el protocolo. Como Ya, vimos en el anterior capítulo, hablábamos lógicamente de que se refería a que era una acta, un sí, documento en lenguaje diplomático de claro, 1937, se refería a unos protocolos anteriores que quedaban sin efecto. Estos son los protocolos. Y como puedes ver, pone confidencial. sí, 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 aquí Está está. redactado en lengua francesa, que es el lenguaje diplomático. Pero claro, como yo puse de manifiesto, todo protocolo implica necesariamente que exista un instrumento Claro, internacional más amplio, como es un tratado, un convenio. Y ese claro. tratado de convenio es el que sostengo yo, que es el que se refiere el general Triviño, el embajador de México en España, que asegura haber visto. Claro, ¿ves? Fíjate. Luego aquí tenemos el documento original que acredita lo que tú estás diciendo, lo que tú has descubierto. Porque Pepe, te hago una pregunta. Vamos a ver. Esto es cuestión, hay que tener mucha habilidad, mucho tiempo, mucha paciencia, ser un profesional de la investigación como tú, pero los documentos están ahí. ¿Cómo es que tantos historiadores que han escrito, bueno, libros, miles de páginas y tal, no, o es que lo han ocultado esto, Pepe? ¿Tú qué opinas? No, no se ha ocultado, porque estos documentos, en cierta manera, los entrega Marcelino Pascua en sus últimos años, o la familia de Marcelino Pascua, y está en el Archivo Nacional. Lo Ya. que ocurre aquí es que nuestro querido y admirado Ángel Viñas escribió un libro, un tema sobre el oro de Moscú, y todos se fundamentan en lo que diga Viñas. A mí lo que diga Viñas, sí, lo tomo en consideración, sí, pero yo Sí, voy a los documentos originales, que son los que me claro. dan Sí, sí. más. El documento a mí me hace respirar la atmósfera que existía. Y cuando hay un documento que está escrito, que pone protocolo, que está escrito en francés, lengua diplomática, y que se habla confidencial, que Claro, dice que es confidencial, yo sé que hay un documento anterior, que es un claro, tratado, un convenio internacional, que es el que sirve de base a ese protocolo, y que claro, todo es confidencial. Y claro, si es confidencial todo es ilegal, claro. lógicamente es un robo manifiesto, un saqueo manifiesto, Muy bien, porque la Constitución de la República no permitía claro. tratados confidenciales. Ya. Estaban prohibidos. O sea que los famosos republicanos se saltaron la República a la torera como podía haber hecho, no sé, cualquier torero de hoy día o de medio pelo, ¿no? Es decir, tanta Sí, bueno, república. utilizaron que si esto era una democracia para, Sí, en cierta sí, manera, engatusar a las democracias occidentales, que por cierto, ninguna prácticamente no se la creyó. Bueno, en Francia sí, porque gobernaba el Frente Popular, pero sí, en Reino claro, Unido y en claro. Estados Unidos la mayoría de personas no se creyeron de que esto era una democracia, ¿no? Claro, lógicamente, entre Se otras podía hablar cosas, de democracia de sangre y de expolio, a lo efectivamente. mejor Sí, sí, pero sí, señor, sí, señor. Eso sí es verdad, sí es verdad. Pues aquí tenemos otro protocolo, o también confidencial, por supuesto, que es avala el mucho mismo, hay más varios protocolos, a que es el pero como mismo. puedes ver sigue siendo confidencial y se Claro, refiere de Marcelino Pascua sí, a sí, estos Arturo Candela, Abelardo Fandín y José sí, González, fueron los miembros del Ministerio de Hacienda que acompañaron el oro desde Cartagena a Odessa y ya. que allí la Unión Soviética, la policía dijo, ustedes no vuelven a España. Tardaron tiempo en volver. Y alguno de estos, no sé si es Candela, fue asesinado. Y Fíjate. parece ser que es lo que comenta aquel capitán, aquel comandante carabineros Sí, bueno, está en el anterior pusimos programa. en Sí, su sí, declaración si fue asesinado porque Méndez Aspe, el segundo de a bordo del claro, Ministerio de Hacienda, claro. estaba relacionado, tenía relaciones íntimas con la mujer de Arturo Candela. Ya, 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 Uno ya, de ya, estos. ya, No sé si era Abelardo ya, ya, Padín o Arturo Candela, pero ya, ya. bueno, Claro, se este, puede comprobar la declaración que está en el capítulo claro, tercero, claro, ¿eh? claro. Y está Eh, claro lo que dice el y, comandante Carabineros. y entiendo, Pepe, que estos funcionarios eran todos socialistas. No lo sé, desde luego Serían de de la confianza. ultraderecha no eran. Bueno, en Serían. plan de bromas, Sí, no sí, sí, eran, sí. Pero vamos, eran serían. gente pues eh, posiblemente próxima al Partido Socialista. Si no eran claro, socialistas,
socialistas de carne eran muy próximos. Claro, porque tenía que ser gente de mucha confianza para llevar ese Sí, eran montante, de pues confianza de alrededor. Méndez Aspe, que era un Claro, paisano mío, gallego claro, claro, de Lugo. claro. Pepe, hay una cosa que está ocurriendo, mientras voy sacando el siguiente documento, que está ocurriendo en Aragón, en Zaragoza, con los historiadores. Parece ser que allí hay un revuelo y parece ser que se está diciendo la verdad o se está otra vez volviendo a mentir. Pepe, ¿qué opinas ahí, en concreto en Zaragoza, vamos, en Aragón, en la universidad? Bueno, en Aragón se te estará refiriendo a la polémica que ha existido con relación a la derogación Sí, de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, realizada por el Gobierno actual de Aragón, que protestaron varios historiadores adscritos a la Universidad de Zaragoza, Zaragoza. y que en cierta manera parece que le dio la razón un argentino Sí, relacionado con las Naciones Unidas, ¿no? claro, Diciendo que la ley de concordia de Vox y del Partido Popular era antidemocrática, iba contra los derechos humanos. claro. Cuando Joder, la verdad yo he leído esa ley y lo que dice es que lo que pueden hacer los parientes de los muertos de ambos bandos es recuperar los restos, ¿no? En cierta manera claro, no hay ningún perjuicio. claro. Lo que sí hace es no se pronuncia sobre el carácter político y subjetivo que tenía la ley aragonesa, que por cierto obviaba cualquier tipo de represión contra, contra las personas de orden, ¿no? Claro, claro. Y ya hemos comentado esto tú y yo en algún programa, pero bueno, también aquí relacionado con esto, en Aragón se produjo un saqueo de las riquezas. En una zona agrícola como Aragón, pues hubo incautaciones que nadie las ha estudiado y que yo creo que algunos dicen que fueron buenas, por las Claro, incautaciones, según la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Zaragoza en 1949, produjeron unos daños a la propiedad viada de más de 30 millones de pesetas de la época. claro, Por ejemplo, hemos comentado cómo se saqueó todo el patrimonio artístico de Zaragoza y de Teruel y de Huesca, tenía importancia. Y después también cómo se asesinó, se masacró a la población civil. Es que incluso en todos los países, en todos los pueblos donde había sacerdotes, no perdonaron la vida a ninguno, qué según barbaridad. informe de la Fiscalía de la Audiencia Claro, Territorial de Zaragoza del año 1943. Es decir, la claro, mayoría de sacerdotes y religiosos y seminaristas que encontraron en la zona roja fueron todos fusilados y asesinados, y algunos sometidos a suplicios claro, impresionantes. claro, Es sí, decir, señor. por ejemplo, Sí, señor. la familia de los hermanos de Cirac Estepoñán, de este clérigo gran estudioso y canónico que fue de la archidiócesis de Toledo, Ajá, pues este hombre le mataron a los 5 hermanos en Caspe. claro, Y estas cosas pasaron, pero habitualmente, canibalismo, como ocurrió en algún pueblo de Teruel, qué barbaridad. de chuparle la sangre a los asesinados, comerle las orejas, sacarle los ojos. Incluso hay un pueblo de Teruel donde 44 personas fueron enterradas vivas, según este informe Tremendo, de la tremendo, tremendo, Fiscalía tremendo. de la Audiencia Tribunal de Zaragoza de 1943, que está en la causa general. Qué barbaridad, Estamos qué diciendo barbaridad. cosas, son cosas comprobadas Sí, por sí, sí. la instrucción judicial, no Claro, realizados claro, por claro, paisanos, que claro, claro, tiene más seriedad. Es decir, claro, esto es algo ya inconcebible claro, y impensable que se haya llegado a estos límites, cuando realmente los que tenían que pedir perdón en primer lugar, pues es el mundo republicano de Zaragoza por haber cometido tamañas anormalidades claro, y salvajadas. claro. Es que Tremendo, tremendo. violaciones. Pero esto venía ya de la época de la República. He estado leyendo yo ahora mismo, hoy por la mañana, un texto de 1933 de un mitin que dan los tradicionalistas en Zaragoza, con presencia de Urraca Pastor y de Lamini de Clarac, que era un Sí, diputado la mini tradicionalista declarar. por Sí, sí. Salamanca, y este denuncia ante las Cortes en junio de 1933 que al salir del mitin muchas personas fueron perseguidas por muchos elementos de la extrema izquierda de la FAI, Claro, claro. y el gobernador civil no hizo No nada. hizo nada. Claro, Y claro. la policía de asalto se puso de al lado de los faístas, que eran los revolucionarios, llegándose incluso a que algunas chicas las desnudaron y a otras las forzaron sexualmente. Claro. En plena Tremendo. calle, estamos hablando Es, de 1933. Esto está en el fíjate, Congreso de los Diputados, en el diario de sesiones, de fíjate. 28 de junio de Claro, 1933. claro, claro. Fíjate.
Pepe, hay una cosa muy importante, se nos va agotando el tiempo. Ese argentino que has dicho de la ONU, por supuesto, habrá hecho su trabajo gratis, ¿no? ¿O no? No, lo que el otro día, hace 2 o 3 días, descubrió el periódico de Objective es que, donde por cierto colabora el antiguo director del país, Juan Luis Cebrián, en algunos momentos, o sea, no es de ultraderecha, ¿eh? No Sí, es de no, no, ultraderecha, no, no. recibió uno de estos relatores de la ONU que dijeron que las normas derogatorias iban contra los derechos humanos, recibió una donación de 10.000 euros del gobierno español. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Tremendo, Pepe, tremendo, tremendo. Claro, pero son personas que no conocen, que presumen de Claro, juristas, nada, pero que la legislación de guerra ni no nada, tienen ni idea, ni saben lo nada que de es nada, eso. nada de Ellos nada. hablan lo que le escriben o que le mandan que le digan. Claro, Porque vamos a ver, una persona que es una oficina jurídica y que está relacionada con Naciones Unidas, claro, hombre, claro, tienes claro, dinero, suficientes fondos para estudiar y analizar la legislación de guerra. claro, claro. Y sobre todo Efectivamente, lo que ocurrió en el bando republicano. claro, Vamos a ver, la causa general es una causa judicial de carácter informativo, claro, no es sancionable, pero es de claro, carácter informativo, pero es una causa judicial. claro, Entonces, una persona que es jurista, pues claro. lógicamente más de carácter internacional y trabaja para la ONU, hombre, qué menos que vete tú y Claro, vas a y lo puedes hacer incluso desde Nueva York, desde la sede de Naciones Unidas o claro, desde Buenos claro, sin Aires, duda. porque está todo digitalizado en la causa Claro, general. Y más siendo argentino, no claro, tienes problemas con el idioma. Tú claro, entras en la causa general, claro, pares, vas descargando los documentos, todo está muy bien estratificado, claro. persecución religiosa, persecución económica, daños materiales, los asesinados, todo está, Muy bien. persecución artística, y sacas tu conclusión Saca y tu dices, oye, pues conclusión. a mí esto que me han dado 10.000 euros el gobierno español, pues mira, muchas gracias, pero Claro. yo no puedo firmar esto porque Sí, señor. aquí se dicen cosas muy graves. Sí, señor. Esto es lo, Totalmente de esto es acuerdo. lo verdaderamente grave de la historia, Sí, que señor. una serie de personas están ganando dinero sin saber nada de historia o ignorándola completamente. Sí, señor. Pepe, se nos acaba el tiempo. Yo quiero concluir con un titular, a ver si tú estás de acuerdo o no, muy breve. El PSOE de hoy, el PSOE que no ha pedido nunca perdón por todo lo que ha hecho, etcétera, 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 debería devolver el patrimonio que de alguna manera se llevó, sí o no. ¿Tú qué opinas? Hombre, algo tendría que devolver, una indemnización. Se le ha De- exigido a los Franco que devuelvan que el Pazo de devuelvan. Meirás y lo han conseguido con una historia de la Sí, sí, abogacía del Estado sobre sí, sí, una tesis muy respetable sí, sobre la sí. usucapión, ¿no? Está Que yo pensaba claro, que la está claro. usucapión desde el derecho romano era para los particulares, pero parece que también es para el Estado, Sí, que sí, puede también es. adquirir por usucapión el Estado, ¿no? Sí, Pero señor. bueno, tendría que exigírsela, está claro, pero para eso Está claro. está la oposición. Yo Sí, ahí sí. ya son cosas, Son cosas del yo que haga gobierno. lo que quiera, Claro, claro. exactamente. Pepe Miñero, muchísimas gracias de verdad por todo esto, contundente como siempre, con documentos originales. Aquí no se dicen cosas, aquí se habla sobre la verdad histórica. Gracias a ti por tu labor, tu investigación y por ponerlo a nuestra disposición, que es lo más importante. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Gracias. Venga, gracias a Hasta ti. luego. Hasta luego.